¿Sabes? Al momento de emprender algo, tú puedes elegir de forma consciente tratar y permanecer a la cabeza de las tendencias, estar incluso al vaivén de un público o una audiencia voluble. Pero es mucho más beneficioso el crear lo que se le conoce como un vendedor perenne. ¿A qué me refiero con esto? Llámese una compañía, un proyecto o una pieza de trabajo que permanecerá y superará la prueba del tiempo. La pregunta sería, ¿pero cómo es que esto se logra? Si quieres saber cómo convertirte en un vendedor perenne y hacer que tu proyecto, empresa, emprendimiento u obra perdure a lo largo del tiempo, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, una semana más y es un placer para mí que estés aquí invirtiendo parte de tu tiempo en tu propia formación. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que en los últimos años ha sido algo que he tenido latente, ha sido algo que he pensado, he repensado una y otra vez. Y ha sido una de las causas principales por la cual las personas no logran generar ese resultado que esperan. Vamos a hablar del libro El Vendedor Perenne. Antes de entrar en contexto, perenne significa algo que perdura a lo largo del tiempo. No es algo efímero, no es una moda, sino que es algo que está presente, independientemente del paso del tiempo. ¿Ok? El Vendedor Perenne, su autor es Ryan Holiday. Ya hemos hecho un par de análisis de este autor. Es experto en marketing, pero también se ha abocado, sobre todo en los últimos años, a lo que viene siendo una transformación más de fondo, ¿sí? En aspectos empresariales, claro, en aspectos de negocios, pero haciéndonos ser más conscientes de qué características humanas tenemos que tener para generar ese resultado que estamos buscando. Mira, Ryan Holiday, te lo pongo en contexto, es un autor bestseller de Wall Street Journal con los libros El obstáculo es el camino, el cual ya analizamos. Créeme, estoy mintiendo, es otro de sus libros. El ego es el enemigo, es otro de sus libros. Grow Hacker Marketing es otro de sus libros. Los cuales ya también, o por lo menos este último también ya analizamos. Él es consultor de marketing para los autores bestsellers del New York Times como Anthony Robbins, Timothy Ferriss, Arianna Huffington, entre otros. También es el exdirector de marketing de la empresa American Apparel y ahora él se enfoca, además de seguir siendo consultor, él se ha abocado mucho a ser escritor, ¿sí? Sobre todo de este tipo de temas. Es una especie de mezcla entre marketing, entre emprendimientos y entre formación, lo cual resulta bastante interesante para lo que tratamos o para lo que intentamos proveer, ¿sí? Es una fuente de inspiración, es un muy buen elemento de quien conviene aprender y ahora te voy a transmitir parte de ese conocimiento. Él tiene una frase: los grandes, los incondicionales, los nombres de familias que no se pierden al pasar de los años son aquellos quienes se enfocaron en una idea que posiblemente era herética en su momento y además era singularmente diferente. Ellos se enfocaron en que su trabajo podría y debería perdurar en el tiempo. ¿Ok? Vamos a entrar en contexto ahora a qué se refiere todo esto del vendedor perenne. Mira, piensa en lo siguiente. Si hablamos de temas más triviales, vamos a hablar de películas, por ejemplo. ¿Qué sucede con la película El Padrino sobre cualquier otra película de ficción de su tipo? ¿Cuál es la que está en nuestra mente cuando hablamos de mafia, cuando hablamos de gángsters, cuando hablamos
de estos clásicos que perduran, ¿sí? Seguramente El Padrino pues es por excelencia la película, independientemente de que existan otras, realmente nuestro enfoque o nuestra mente se encuentra en esa película, ¿sí? Casablanca contra Spider-Man, por ejemplo, o Spider-Man 4, ¿no? Más específicamente. Igual, es decir, son películas que se hicieron pensando que se realizaran para perdurar, para que fueran clásicos de clásicos y que no importara el paso del tiempo siguieran vigentes. Un ejemplo ya no de películas, sino quizá de juguetes. Hablamos del cubo Rubik's contra el Finger Spinner. Sí, es decir, Finger Spinner pues se puso de moda, todo el mundo lo tiene, o gran parte del mundo lo tiene, pero el cubo Rubik es algo que lleva décadas estando presente y no se deja de vender, ¿ok? El punto aquí que te trato de dar a entender es que hay cosas que se hacen para la posteridad, hay cosas que se hacen para que perduren a lo largo del tiempo, y uno de los problemas que tenemos actualmente es que la sociedad se basa en modas, ¿sí? Los negocios se basan en modas, los emprendimientos se basan en modas, de tal manera que tienen un tiempo limitado, un tiempo corto, para poder generar esa riqueza, para poder enriquecerse, para generar dinero, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? ¿Sí? Lo primero es, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cómo es que logramos hacer algo que perdure en el tiempo? Te lo voy a decir primero de manera resumida y después lo vamos a extender en este análisis. Mira, lo primero, debes tener el estado mental correcto. Y esto me refiero a que hay que elegir, ¿sí? Tienes que elegir jugar el juego a largo plazo, en lugar de solo seguir las modas. Entonces trabajas en crear un producto y que éste resista la prueba del tiempo, ¿sí? Tienes que preguntarte algo. Hay una pregunta clave para que esto funcione. La pregunta es, ¿qué es aquello que no cambia? ¿Qué es lo que no cambia a lo largo del tiempo? Y no te olvides del marketing, ¿sí? Ya que si no tienes una audiencia, incluso los mejores productos van a fallar. Finalmente, una vez que ya tienes estos elementos, tienes que construir una plataforma en la cual puedas vender tu producto a lo largo del trayecto o a lo largo del camino, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Mira, la mayoría de las personas, si no es que todos, queremos crear algo que dure para siempre, ¿sí? Si uno tiene una empresa, pues va a querer crear quizá una oferta pública inicial, el IPO, ¿sí? De un negocio que sea rentable, que funcione por siglos. Quizá otros quieran crear una gran novela, quizá otros quieran crear una película que defina una generación, etcétera, ¿sí? Pero el problema es que casi nadie sabe cómo hacerlo. Solemos pensar que es algo que solo los genios pueden hacer, pero este no es el caso. Y convertirte en un vendedor perenne no es un accidente, ¿sí? Porque esto es importante también. Afortunadamente, hay una fórmula sobre cómo crear un trabajo asombroso o un negocio que pueda perdurar. No es necesariamente simple, pero el autor nos ha dado una guía paso a paso sobre cómo alcanzar justamente esto. Y también porque esto es importante, si tú colocas el trabajo duro, correcto, ¿sí? Anticipado al tiempo y atacas tu proyecto con el enfoque correcto, es posible entonces el crear un trabajo o un negocio del que puedas morir, o en el que caso puedes morir sintiéndote orgulloso, en lugar de girar la rueda del hámster para hacer dinero, algo similar a lo que se le conoce como la carrera de la rata, ¿sí? Imagínate la vida cuando tú trabajas bajo un propósito, ¿ok? Tienes un propósito del cual no te da miedo, incluso morir en el intento por el hecho de alcanzarlo. Te pregunto si tu vida es así, te pregunto si tienes algo así, algo que te mueva de esa manera. Piénsalo y responde con plena sinceridad. Te lo dejo a tu criterio. El punto es, no caigas en la trampa
de girar la rueda del hámster constantemente solamente para hacer dinero. El dinero es una consecuencia de hacer las cosas de cierta manera. Hay quien dice que la cantidad de dinero, de retribución que vamos a generar va directamente proporcional a la cantidad de personas a la cual les facilitamos la vida. ¿Ok? Entonces, piensa en tu contexto actual, piensa cómo se desenvuelve tu contexto actual y responde a esta pregunta. Si realmente tienes algo, ya sea un trabajo, un negocio, un proyecto, una idea, ¿sí?, en la cual puedes sentirte orgulloso de morir en el intento, aunque no se logre, pero siempre pensando cada día en esa o en ese objetivo que estás buscando, ¿sí? Es muy importante que tengas eso presente, porque todo esto del vendedor perenne se basa en eso, en hacer las cosas no por modas, no en el corto plazo, sino a un largo plazo. Esa es la razón por la cual las personas no alcanzan la gran parte del tiempo eso que desean. ¿Por qué? Porque se mueven al vaivén de las cosas, se mueven al vaivén de las modas, se mueven al vaivén de las audiencias, de los gustos, de la tecnología. Entonces empiezan a hacer algo cuando de pronto esto ya cambió y tienen que moverse a hacer otra cosa. Y esto sucede porque no están pensando en algo que perdure a lo largo del tiempo. Recuerda la pregunta. Tienes que identificar qué es eso que no cambia, independientemente del paso del tiempo. ¿Ok? Sobre esto vamos a hablar en este análisis. Te voy a desglosar los puntos más importantes sobre los cuales vas a poder hacer la reflexión y entonces adquirir este conocimiento para incorporarlo a tu vida. El punto número 1 o la gran idea número 1 se refiere, como el título del libro indica, vendedor perenne. ¿Qué es lo que tienes que saber? Un vendedor perenne es una pieza de arte, una idea, un producto que continuamente vende a lo largo del tiempo. Eso es. No importa en dónde nos encontramos, se sigue vendiendo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Decide crear un vendedor perenne. Conoce tu género y medio. Encuentra una voz, crea un excelente producto o trabajo disruptivo, mercadéalo de manera adecuada y construye una plataforma. Te estoy diciendo los puntos en concreto de lo que tienes que hacer. Toma nota, o por lo menos mentalmente. Otra vez, vas a decidir crear un vendedor perenne. ¿Sí? Un producto, un trabajo, un servicio, lo que tú quieras, que pueda perdurar a lo largo del tiempo. Para esto tienes que conocer el género al que le vas a vender y el medio donde lo vas a mover. Tienes que encontrar una voz que empatice con ese medio y ese género. Tienes que crear entonces un excelente producto que pueda ser disruptivo, ¿sí?, hacia el entorno en el que se encuentra. Tienes que saber cómo mercadearlo de forma adecuada. Y entonces, una vez que tienes todo eso, construir la plataforma para que se comercialice, ¿sí? No estamos hablando nada más de un criterio de querer hacer las cosas, de superación. Estamos hablando de cosas tangibles, prácticas, para ponerlo en marcha y entonces desarrollar, ¿sí?, desarrollar ese propósito, pero que no nada más se convierta en algo de palabra, sino que sea algo que puedas monetizar y capitalizar. ¿Ok? El punto número 2, la gran idea número 2, se refiere a las ideas son baratas. ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? Mira, la diferencia entre un gran trabajo y una idea para un gran trabajo es todo el esfuerzo y sudor que conlleva el integrarse con esa idea y convertirse entonces en algo real. Es lógico, las personas están llenas de ideas, las personas siempre hablan de sus ideas, de sus grandes ideas, pero no concluyen nada. Es más, ¿quieres saber cuál es una fórmula para fracasar? Dile a las personas tus ideas, diles constantemente qué piensas hacer y te aseguro que no vas a hacer nada, ¿sí? Porque lo dices pensando en la aprobación, en la aceptación, y las personas van a empezar a opinar en relación a eso y a lo mejor te van a disuadir lo que quieres hacer y terminas haciendo nada, terminas siendo un reflejo del entorno, yéndote o basándote en el vaivén de las audiencias y simplemente no concretar algo. Bien, ¿qué es lo que tienes que hacer sobre este punto? Las ideas son baratas. Mira,
debes tener una razón divina, ¿sí? Un propósito por el cual tú quieres crear un vendedor perenne y porque deseas pensar bien por qué deseas hacer el trabajo para crear uno. Otra vez, vamos a dar un poquito del fondo. Las ideas son baratas. ¿Por qué te dije antes que las personas van a tratar de disuadirte? Porque es a lo que te vas a enfrentar. Las personas van a tratar de meterse en tus ideas, porque al final si las personas no lo hacen, ¿por qué lo vas a hacer tú? ¿Sí? Depende mucho del entorno, depende mucho del tipo de las personas con quienes te rodeas, ¿ok? Habrá personas que te van a impulsar y habrá otras que no. Depende de ti. Pero ahora, para que tú logres hacer algo, o sea, realmente la cuestión radica en el fondo y no en la forma. ¿El fondo cuál es? Una razón casi del tipo divino, ¿no? Una razón que defina tu propósito, una razón por la cual tú te quieras levantar en las mañanas, ¿sí? Y pensar en crear este vendedor, ¿sí? Este vendedor de tipo perenne, es decir, este vendedor con propósito, este vendedor que va a perdurar a lo largo del tiempo porque lo que tú estás pensando, lo que tú o tu idea o tu trabajo realmente merece perdurar, ¿sí? Y la razón también es pensar el por qué deseas crear uno, porque no es fácil hacerlo, ¿eh? Es decir, vamos a ver los pasos, ya lo vimos relativamente en el punto número 1, vamos a analizarlos más a detalle en los siguientes puntos, pero los pasos ahí están. O sea, es fácil de comprender, pero no es sencillo de hacer. Bien, porque te vas a enfrentar a bastantes retos y las personas, como veíamos en el obstáculo es el camino, ¿no? O la parte del estoicismo, pues al primer tropiezo, a la primera barrera, prefieren sacarle la vuelta a las cosas. Y entonces siguen moviéndose al vaivén, siguen quejándose, siguen viviendo vidas insatisfactorias, pero pues de alguna manera en su zona de confort. Bien, ahora, el punto número 3 o la gran idea número 3 se refiere a concentrarte en aquello que no cambia. Esta es la clave. Piensa, ¿qué es aquello que no cambia? ¿Qué es lo que tienes que saber? Concentrarte en las cosas que no cambian, ¿ok? El mejor juego es aquel que realizas a largo plazo, ¿sí? Juega a largo plazo, no te vayas por las modas, no te vayas por las tendencias nada más, ¿sí? Tienes que analizarlas, tienes que integrarlas, ¿ok? No puedes ir en contra de cómo el mundo funciona. Vamos a ver un poquito más adelante esto, pero lo que te quiero entender en este punto es identifica cuáles son las cosas que no cambian. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué hizo Jeff Bezos con Amazon? ¿Qué cosas no cambiaban? Pues no cambiaban que el conocimiento está en los libros, no cambiaba que las personas seguían adquiriendo libros, no cambiaba que las librerías existían, no cambiaba que el medio para imprimir algo o en el sentido de generar contenidos pues era por medio de los libros. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues de manera más disruptiva hicieron un nuevo canal para adquirirlos, ¿no? Que fue la esencia de Amazon. Después veían las tendencias, analizaban hacia dónde se movían las cosas y veían que las personas pues cada vez tenían más computadoras, tenían más dispositivos móviles, de alguna manera se generaron cosas como las famosas tablets y demás, y las personas querían consumir ese contenido de manera electrónica, entonces generaron de manera disruptiva pues todos los lectores, ahora sí de ebooks, ¿no? O libros electrónicos. El punto al que voy aquí es, analiza qué es lo que no cambia, porque independientemente de las cosas, se van a seguir consumiendo por un medio u otro, pero necesitas plantearte eso. Si tú te vas simplemente por las tendencias o las modas, donde al final eso cambia y en un determinado momento es algo que, ¿no? Genera mucha expectación, pero después desaparece. Tienes que saber hacia dónde se dirige el mundo, cuáles son las tendencias, pero sobre todo analizar qué es aquello que perdura a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer sobre este punto? De manera activa, lucha y rebélate contra lo que es popular justo ahora. Analiza qué cosas son populares al día de hoy, que ayer no lo eran, ¿sí? ¿Qué tendencias están el día de hoy que ayer no lo eran? ¿Qué cosas están pasando al día de hoy que ayer no lo eran? Y entonces empieza a trabajar de manera disruptiva sobre eso. Es decir,
en este punto te hablo de que luches, de que te rebeles, pero en el siguiente, o en un par de siguientes, vamos a ver el complemento de este punto, ¿sí? Pero piensa de momento en eso. Concéntrate en aquello que no cambia y tienes que luchar de manera activa, ¿sí? Y rebelarte contra lo que resulta popular hoy, pero de una manera analítica, ¿sí? Cosas que no existían ayer, pero que hoy están y todo el mundo las quiere, pero posiblemente mañana eso tampoco exista más. La gran idea número 4, o el punto número 4, se refiere: estudia tu género. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué es lo que tienes que saber? Tú no puedes ir en contra y violar cada simple tendencia convencional que existe de forma simultánea, es decir, a la vez, ¿no? Ni deberías hacerlo por tu propio bien. ¿A qué me refiero con esto? Habrá quien, relacionado al punto anterior, pues esté en contra de el mundo, ¿no? Está en contra de cómo funciona el mundo actualmente, está en contra de cómo la tecnología ha consumido quizá la curiosidad de las personas, de qué manera se han hecho dependientes. Puede ir en contra de las modas, hasta de vestir, hasta de pensar, hasta de la televisión, hasta ¿no? De cualquier cosa. Pero el punto al que voy aquí es analizar algo. Tú no puedes ir en contra de todo, ¿no? Y violar cada simple tendencia convencional, es decir, ser como un renegado de la vida misma, ¿no? No puedes hacer eso. Digo, si lo haces, pues por tu propio bien no lo hagas, porque no vas a alcanzar absolutamente nada. Es demasiado lo que tendrías que empezar a analizar, ¿sí? Porque todo funge o todo está funcionando de manera simultánea. Lo que tienes que hacer es estudiar tu industria, o sea, donde tú estás, tu área de especialidad. Tienes que estudiar tu industria de forma obsesiva, al punto de saber cuáles límites empujar y cuáles respetar. ¿Sí? No se trata de tomar decisiones arbitrarias, no se trata de moverte por impulsos, por emociones, se trata de que lo hagas de manera consciente, se trata de que tu área de especialidad, ¿sí? Conozcas bien cuál es tu área de especialidad, la industria en la cual te desempeñas, casi de forma obsesiva, ser un experto total en esa industria y entonces saber e identificar cuáles son los límites y cuáles son aquellos que no te tienes que meter con ellos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasó con Instagram? Instagram empezó siendo una red social, ¿sí? Empezó siendo una red social donde la gente tenía que compartir, pues ¿no? Parte de su vida y demás. Entonces se enfocaron mucho en la cuestión de la fotografía, pero empezaron a ver que las personas realmente lo que consumían era la opción de las fotografías. Entonces empezaron a hacer mejoras sobre las fotografías, los filtros, los efectos y detalles que la gente empezaba a compartir con mayor rapidez, de tal manera que se transformó totalmente el concepto. Empezaron a ver que ahí realmente era el área de oportunidad. Empezaron a trabajar de manera disruptiva para no competir contra los gigantes, porque tenías a Facebook de un lado, donde era la red social por excelencia, pero al final fue un complemento, fue algo que Facebook no tenía, de tal manera que Facebook termina comprando Instagram, ¿sí? Mismo caso con WhatsApp. Y no te puedo decir otros ejemplos. El punto al que voy es, si tú estudias tu industria, te vuelves obsesivo de tu industria, al punto de conocer los detalles finos, vas a saber cuáles son los límites de los cuales tú puedes empujar y cuáles límites debes respetar. ¿Ok? La gran idea número 5 o el punto número 5 se refiere a las preguntas clave. Lo que debes saber, ¿sí? Tienes que tener claro qué es lo que estás y qué no estás haciendo. También tienes que saber para quién lo estás haciendo. ¿Ok? Voy a repetir. ¿Qué estás y qué no estás haciendo? ¿Y para quién lo estás haciendo? Recuerda, no hay decisiones inconscientes o accidentales cuando estás creando un vendedor perenne. Todo es calculado. ¿Ok? Recuérdalo, vas a hacer algo para prosperar. No va a ser algo por casualidad. ¿Qué tienes que hacer sobre este punto? Pregúntate, ¿mi proyecto tiene un propósito? ¿Mi proyecto agrega valor al mundo? ¿De qué manera satisface a mis clientes?
O sea, son preguntas clave que tienes que hacer que se basan en el fondo y no en la forma, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el valor? ¿Realmente cómo satisface las necesidades? ¿De qué manera retribuye? ¿Cuál es el beneficio? Son cosas que la gran mayoría de la gente no hace, ¿sí? Por ejemplo, actualmente, ¿cuál es una moda, una tendencia? Una tendencia puede ser toda la cuestión de criptodivisas, ¿no? O sea, con la cuestión del Bitcoin y demás. Pero la moda no radica en el Bitcoin en sí, porque el Bitcoin lleva años. La moda radica en estas empresas donde por medio de estructuras, de involucrar gente, las personas van ganando, ¿no? Es decir, te dicen que vas a ganar X cantidad de dinero sin hacer casi nada o simplemente por invertir una pequeña cantidad, pero lo que no saben es que tiene que meter gente debajo, en este caso, para que eso funcione, porque de otra manera no funciona. Es decir, el sustento viene de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, son modas, ¿sí? Si alguien cree que eso va a perdurar en el tiempo, la verdad es que no. Son simples modas para capitalizar, ganar algo de dinero en el corto plazo. Pero después cambian y después o simplemente se desmantelan porque realmente no funcionan. Eso sucede constantemente. Me refiero a ese tipo de negocios como ventajosos, ¿no? Como provechosos. Habrá otros donde esto no aplique, ¿no? Obviamente no me voy a meter en los modelos de mercadeo, ¿no? Es decir, la manera en la que se puede hacer una distribución, porque al final es otro punto independiente de lo que estamos hablando y eso no son cosas que sean modas, sino es algo que ha perdurado a través del tiempo. Lo que hay que entender es analizar exactamente cuáles son los conceptos que surgen de la noche a la mañana, donde generan interés de la noche a la mañana, pero de pronto esto empieza a desvanecerse, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen sustento, no tienen una base sólida. Entonces, preguntas clave. ¿Mi proyecto tiene un propósito? Piénsalo realmente, un propósito que logre trascender a lo largo del tiempo, si agrega un valor al mundo. Piensa también cuál es el beneficio de todo esto, de qué manera satisface las necesidades de mis clientes de una manera puntual, o sea, es decir, qué van a obtener ellos al momento de consumir este producto o servicio que yo doy. Y así tienes que plantearte otro tipo de preguntas, ¿no? Pensar, preguntas de fondo, que también se le conoce como preguntas clave. El punto número 6 o la gran idea número 6 se refiere a cuenta una historia primero. ¿Qué es lo que tienes que saber? Mira, deberías ser capaz de contar la historia de tu proyecto y conseguir que las personas se emocionen al respecto antes de que haya sido creado. Aquí ya empezamos a meternos con el marketing, ¿sí? Lo primero era como el hecho de tener un propósito, una visión, una raíz para la cual hacer las cosas, ¿ok? Aquí ya empezamos a analizar más a detalle una estrategia de marketing. Y la estrategia de marketing aquí, Ryan Holiday, pues es un experto en marketing, ¿sí? Ryan Holiday, cuando analizamos el libro de Grow Hacker Marketing, pues vimos qué fue lo que él hizo para hacer viral, ¿no? Es su libro, de hecho, el mismo en cuestión, que es el Grow Hacker Marketing, no fue con una editorial ni nada, simplemente hizo que se consumiera debido a una estrategia viral, de boca en boca, y un poquito más de lo que vamos a hablar aquí. Pero una parte muy importante es cuenta una historia primero. La historia, la gente ama las historias, las personas aman las historias. ¿Por qué? Porque las historias, permiten que las personas se identifiquen, ¿sí? Entonces deberías ser capaz de contar la historia de tu proyecto. Métele cierta emoción, ¿no? O sea, métele cosas que generen esa empatía con la gente. Si fue algo difícil, si fue algo doloroso, si fue algo, ¿no? Trascendental, algo triste, algo sumamente emocional, un momento de revelación, un momento de adversidad, lo que sea, ¿sí? Pero cuenta una historia relacionada a tu proyecto. Y entonces consigue que las personas generen esa empatía primero para que después generen la emoción. Antes de que haya sido creado. ¿Por qué es importante que sea antes de que haya sido creado? Porque entonces tú ya vas a saber si existe una demanda para ese producto que tú quieres generar, donde la gente lo espera y una vez que tú lo generes, puedas capitalizar rápido, ¿sí? La mayoría de las personas lo hacen al revés. Generan el producto primero, invierten sus recursos, su tiempo sobre todo en hacer ese producto para después empezar a mercadearlo, ¿no? Muchas veces ni siquiera con historia ni nada, simplemente empiezan a generar anuncios y demás, donde
No es que no funcione, o sea, puede funcionar, ¿sí? Pero esta manera de hacerlo es una forma mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque no estás invirtiendo recursos inmediatamente, sino más bien estás capitalizándote primero para entonces utilizar ese capital para generar los recursos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escribe exactamente qué es tu proyecto. Esto lo tienes que tener claro tú. Es decir, no hay mejor persona que pueda mercadear tu proyecto que tú mismo. ¿Por qué? Porque es tu proyecto. Nadie es mejor que tú sabe en qué consiste, qué beneficios tiene y cómo tú puedes contagiar eso a los demás. Nadie mejor que tú lo sabe. Ese es uno de los problemas que sucede muchas veces cuando las personas quieren o se acercan, ¿no? Oye, es que yo necesito vender este producto o este trabajo o este servicio. Y si no tienen la claridad para que escriban exactamente o describan exactamente cuál es ese proyecto, pues entonces no va a funcionar. Entonces yo te lo digo directamente. Escribe exactamente qué es tu proyecto, qué es lo que logra, para quiénes está hecho y por qué es importante en un solo enunciado, en un párrafo y en una página. Repito otra vez, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener la claridad, ¿sí?, de tu trabajo, la claridad de tu proyecto. Entonces vas a escribir exactamente qué es tu proyecto. Vas a decir qué es lo que logra, vas a decir para quiénes está hecho y lo vas a hacer todo esto de 3 maneras diferentes. Primero en un solo enunciado, algo corto, breve, preciso de lo que es tu proyecto. Después en un párrafo un poco más extenso, donde vas a involucrar un poco más de detalles, quizá ciertos contextos de la historia, y después en una página donde vas a mezclar ahora sí los detalles de la historia, sin olvidar qué es lo que logra y para quiénes está hecho. Un ejemplo, puedes poner del enunciado es, esto es pones de lo que se trata tu proyecto, qué hace, pones qué es lo que hace tu proyecto, esto ayuda a las personas y pones en qué les ayuda. Algo simple, rápido, preciso, que la gente no le dé margen a pensar algo distinto, sino que puedan captar la idea rápido. El punto número 7 o la gran idea número 7 se refiere a obtener retroalimentación. ¿Qué es lo que tienes que saber? Cuando tú estás muy cercano a tu proyecto o a tu propio proyecto, cuando has estado trabajando en él por meses o incluso años, sueles perder tu habilidad de mirarlo de forma objetiva, ¿sí? Las personas se casan muchas veces con su proyecto, se enamoran de su proyecto, se piensan que es lo mejor del mundo, no ven otras cosas, se ciegan a lo demás. No están obsesionados con lo que están haciendo, que por un lado es bueno, o sea, porque por un lado tienes que tener esa pasión por las cosas, pero también tienes que ser objetivo, tienes que ser objetiva, ¿sí? Tienes que saber que no todo el mundo va a pensar como tú. Entonces, cuando alguien está demasiado, digámoslo así, ¿no?, demasiado inmerso en su proyecto, necesita obtener retroalimentación, porque ya no tienes una visión objetiva de lo que estás haciendo, sino que es tu propia visión de las cosas y necesitas entonces abrirlo hacia los demás. Por eso es importante obtener la retroalimentación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No creas que es tan difícil, ¿eh? Lo que tienes que hacer es escoger un grupo de confianza de consejeros, ¿sí?, que estén calificados, obviamente, y de manera fanática somete a tu persona y tu trabajo a su retroalimentación. Insisto, esta es la parte que las personas muchas veces no les gusta hacer, porque van a ser cuestionados, quizá van a ser juzgados, van a ser criticados, van a ser expuestos a lo que están haciendo y eso puede ser que los vaya a disuadir, ¿no? Pero sería disuadirte en un momento temprano para que encamines las cosas es mucho mejor que terminar todo y al final darte cuenta que no funcionó. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo para que tu vendedor perenne se genere tiene que tener una audiencia que lo quiera consumir. Si no, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve que hagas el mejor producto del mundo si no tienes una audiencia? Si no tienes gente que esté interesada en consumir lo que estás haciendo. Entonces no va a durar nada este vendedor perenne. Dicho de otra manera, no se va a convertir en un vendedor perenne, ¿sí?
Otra vez, ¿qué tienes que hacer? Escoge un grupo de confianza, un grupo selecto de personas. Ve creando tu comunidad. Vamos a verlo un poquito más adelante este punto, pero ve creando tu comunidad donde personas a las cuales les tienes confianza, que tengas una buena relación, ¿sí? Y que estén calificados, es decir, que sean personas que tengan la capacidad de entender lo que estás haciendo y sobre todo saber que su retroalimentación o su opinión te va a ayudar. No generes un grupo de confianza con personas que no cumplan esta característica. ¿Ok? El punto número 8 o la gran idea número 8 se refiere al marketing. Ahora ya en un contexto todavía un poco más aterrizado. ¿Qué es lo que tienes que saber? Cualquier cosa que presente tu producto o tu trabajo a tu cliente potencial se le conoce como marketing. ¿Sí? Cualquier medio, cualquier forma, cualquier herramienta, cualquier cosa que utilices para presentar ese trabajo, ese producto a tu cliente final, es marketing. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Usa tantos canales de marketing como sea posible. Crea una fuerte comunicación de boca en boca, haciendo tu producto de interés tipo noticioso incluso. Véndelo tan barato, ¿sí?, como te sea posible, sin dañar la marca de tu producto. Estamos hablando de una primera instancia. Muchas veces las personas quieren buscar el dinero, capitalizarse rápidamente. Recuerda que estamos hablando de algo que perdure a lo largo del tiempo y para eso primero tienes que generar conciencia en la audiencia a la cual va destinada o destinado el producto o servicio que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, otra vez, viendo los puntos o cuáles son los puntos que tienes que considerar, tienes que usar tantos canales de marketing como sea posible. ¿Ok? Vas a usar Facebook, vas a usar Instagram, vas a usar plataformas de podcast, vas a usar Twitter, vas a usar blog con herramientas como WordPress, vas a usar, inclusive WhatsApp Marketing, vas a usar YouTube, vas a usar, es decir, vamos a ver todavía un poquito más adelante otro punto también muy ligado a este, pero lo que voy es, tienes que apalancarte de los canales de marketing como sea posible, ¿sí? Las redes sociales es fundamental, ya no es opcional, ¿sí? Quizá después vas a buscar cosas como tráfico pagado, vas a buscar como Facebook Ads, vas a buscar como Google Ads, también te vas a dependiendo de tu segmento, tu mercado, te puedes ir a otras plataformas como Snapchat, en fin. El punto al que voy aquí es que tienes que usar tantos canales de marketing como sea posible y tienes que crear, ¿sí?, una fuerte comunicación de boca en boca haciendo tu producto de interés noticioso, es decir, que sea una novedad, que las personas digan, oye, ¿ya viste esto? Oye, esto funciona, oye, esto me agrada, ¿sí? Esto lo puedes aplicar de muchas maneras, hay herramientas que te lo permiten. Yo he utilizado algo que se llama, es una herramienta donde a mí me permite compartir cierto contenido siempre y cuando las personas compartan lo que yo quiero que compartan, ¿no? Valga la redundancia. Dicho de otra manera, yo les ofrezco algo siempre y cuando ellos compartan un mensaje o una pieza de contenido que yo quiero que hagan. Entonces, ellos al momento de compartirlo, pueden acceder, logran de alguna manera, te lo digo, ¿no?, rápidamente, logran ciertos puntos y esos puntos al momento que alcanzan esa cantidad se les desbloquea ese contenido por el cual ellos compartieron la información. Si quieres saber un poquito más de esto, mándame un mensaje, puedes escribir ahí mismo en los mismos comentarios donde estés escuchando esto o si es en YouTube donde lo estés viendo y con gusto te platico un poquito más esta técnica que en lo personal para cuestiones virales funciona bastante bien. Y el punto aquí es, tienes que hacerlo de interés noticioso, ¿no? Es decir, que sea algo novedoso y el precio tiene que ser muy económico. Y no se trata de que va a ser económico y vas a perder o va a mermar, ¿no?, lo que viene siendo la marca. No, estás hablando que lo vas en la introducción hacia tu audiencia selecta, hacia tu mercado pequeño, primero, tiene que ser de un precio muy accesible, de tal forma que esto se vaya replicando de una manera más rápida, ¿sí?, es decir, a mayor velocidad, donde la resistencia sea menor, ¿ok? Ya conforme más posicionada estés, más
resultados tengas, más popular te hagas, entonces ya puedes ir nivelando este precio o este valor al cual quieres incorporar esta pieza de trabajo o este producto que estás generando. Pero primero tienes que entender que vas empezando. Y al momento siendo que estás empezando, si ya estás mucho más avanzado, también considera esto si es que aplica para ti. Pero el punto es, si vas empezando, necesitas entender, pues, que 1, no te conocen. 2, quizás tengas el mejor producto del mundo, pero si no tienes una audiencia que lo avale, no sirve de nada. ¿Ok? Entonces empieza paso a paso siguiendo estas instrucciones que te acabo de dar. El punto número 9, o la gran idea número 9 que complementa al punto número 8, que es el marketing, se llama influencers. ¿Sí? Un gran paso cuando alguien empieza a aplicar esto. Influencers, ¿qué es lo que tienes que saber? Debes colocar tu producto enfrente de tu género de influencers, ¿sí? Ya que debes de saber que no hay competencia más feroz por atención que la que los influencers generan. Y no hay otra más, o no hay otra con estándares más altos. ¿A qué me refiero con influencers? Influencers son personas que tienen audiencias grandes, ¿sí? Son personas reconocidas, personas que, en este caso, relacionadas a tu medio, relacionadas a este vendedor perenne, a este producto, esta obra de arte, esta pieza de trabajo, ¿no? Que tú quieres que perdure a lo largo del tiempo y que tú quieres que se capitalice y te genere rentabilidad y demás. Tienes que colocarlo delante de estos influencers, delante de estas personas que tienen audiencias enormes, audiencias grandes, ¿no? Un ejemplo pues son gente que está en YouTube, ¿sí? Es uno de los medios donde le llaman youtubers, ¿no? Ciertas personas que ya generan pues una audiencia grande. También tienes, como por ejemplo, personas de podcast, ¿no? O sea, personas que en plataformas de audio sobre todo, pero que tienen estaciones de radio, que tienen muchos seguidores. Plataformas como iVoox, donde posiblemente estés escuchando esto, si es que lo estás con la versión de audio nada más, o incluso, pues bueno, Apple tiene la cuestión de iTunes y demás, ¿no? El punto al que voy aquí, Spotify es otro, pero el punto al que voy aquí es, tienes que identificar quiénes son esos influencers que realmente, o esas personas de grandes audiencias, que su audiencia, valga la redundancia, se relaciona a lo que tú quieres o podrían ser tus clientes potenciales, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, aquí tienes que prestar mucha atención a esto. Lo que tienes que hacer es investigar. Primero, tienes que investigar quiénes son los influencers, quiénes son esas personas con audiencias grandes, esas personas que tienen influencia sobre su audiencia. Y una vez que los investigas, una vez que identificas quiénes son los más apropiados para lo que tú quieres, entonces tienes que empezar a hacer relaciones con ellos. Tienes que hacerlos lucir como verdaderos maestros. Te corresponde a ti en esta etapa acercarte. Te corresponde a ti en esta etapa generar la relación. Te corresponde a ti en esta etapa ganarte su confianza. Te corresponde a ti en esta etapa llegar, pedir ayuda, ser humilde, explicar, tratar de tocar varias puertas, porque vas a tocar varias puertas antes de que alguno de estos te siga. Ni siquiera te siga, sino antes de que alguno de estos pueda prestarte su atención, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante entender que la audiencia es de ellos, ¿sí? Y ellos no se van a prestar a cualquier cosa para un beneficio directo. Ese es el error de muchas personas. Muchas personas en lo personal a veces llegan tratando de vender algún producto, algún servicio, algún negocio, pero sin ni siquiera haber entablado una relación primero, sin ni siquiera haberse ganado antes la confianza, sin ni siquiera haber sido primero consumidores de lo que tú estás haciendo. Y eso no funciona, no puedes pensar de esa manera, ¿sí? Una vez que tú hayas trabajado en la relación y realmente los hayas hecho lucir como verdaderos maestros, ¿sí? Tú tienes que ser humilde, tienes que ser gente, ¿no? O sea, tienes que portarte bien, tienes que ser cortés, tienes que ser amable, tienes que mostrar un interés genuino por lo que ellos son y lo que ellos generan. Tienes que pensar en la relación primero y la transacción como segundo, ¿sí?
Y si tú haces una buena relación con alguno de ellos, haz que perdure para toda la vida, porque es uno de los activos más valiosos que vas a poder generar en todo este trayecto al momento de generar, ¿sí?, el vendedor perenne, al momento de crear a este vendedor perenne, porque son formas de apalancamiento puro, ¿sí? Recuerda, si tú quieres que tu producto se viralice, si tú quieres que tu producto sea conocido, si tú quieres que tu producto crezca rápidamente, si quieres posicionarte de una manera más rápida, tienes que buscar a los influencers, tienes que ganarte su confianza, tienes que consumir sus productos, tienes que valorar lo que ellos hacen, tienes que tener un interés genuino por ellos, tienes que demostrar que eres alguien que vale la pena, ¿sí? Y una vez que hagas eso, vas a generar una relación de confianza, vas a generar una amistad, la transacción vendrá después, ¿ok? Y el punto número 10 o la gran idea número 10 se refiere a la plataforma. ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? Mira, tener una plataforma no es parte del proceso en sí. La plataforma es la línea de meta final. Cuando tú ya terminaste de hacer los 9 puntos anteriores, es momento de crear la plataforma, ¿sí? Una vez que tengas una plataforma, es cuando vas a poder vender para siempre, ¿sí? La plataforma va a ser tu vendedor, ¿ok? La plataforma va a generar que las personas puedan adquirir tu producto, tu servicio, tu trabajo, tu obra de arte, lo que genere o lo que hayas generado en relación a tu vendedor perenne, ¿sí? Y si haces los 9 puntos previos, es momento de que generes la plataforma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Inmediatamente, una vez que hayas cumplido con los 9 puntos previos, empieza a construir una base de seguidores, ¿sí? Este es el nombre del juego, ¿ok? Inmediatamente empiezas a construir una base de seguidores. Usa las redes sociales, a los amigos, crea un cuerpo de trabajo, comunícate con tu comunidad, haz o genera salidas a medios, trabaja con influencers y por medio de todos ellos recopila una enorme lista de correos y de datos, ¿sí? Tienes que generar tu base de seguidores. Otra vez, ¿cómo la vas a generar? ¿Sí? Vas a tener que hacer uso de redes sociales, ¿sí? Vas a tener que hacer uso de los amigos relacionados al medio donde te desenvuelves. Vas a tener que generar o crear un cuerpo de trabajo, ¿sí? Un cuerpo de trabajo que te van a ayudar, obviamente, a que esto se haga, ¿no? Diseñadores, programadores, community managers, etcétera. No te quiero abrumar con que tengas que tener una empresa y nada de eso, ¿no? Pero son roles que vas a tener que cubrir. Inicialmente los puedes hacer tú, pero posteriormente van a ser roles que vas a tener que delegar esta responsabilidad, ¿sí? Tienes que saber comunicarte con tu comunidad. Genera comunidades, genera grupos, ¿sí? Hay grupos de Facebook, hay páginas de fans en Facebook hablando. Puedes crear tus perfiles en Instagram, puedes generar tus audiencias de Twitter, puedes... todo esto bajo un trasfondo muy puntual para tener los datos de las personas. Creas tus canales de YouTube, haces alianzas con los influencers, ¿sí? Haces salidas a medios, quizá tradicionales, incluso hasta radio, periódicos, si es que revistas, ¿no? Si es que se relaciona con lo que tú haces. Y la intención aquí es que por medio de todos ellos generes una enorme lista de datos, ¿sí? Principalmente correo electrónico y si acaso se aplica en función de tu mercado, los números de teléfono, grupos de WhatsApp, etcétera, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Todo esto es algo que funciona actualmente, ¿sí? La plataforma no nada más creas una página, no, la plataforma es todo lo que conlleva que las personas puedan, que todo el interés que se genere se canalice en un solo lugar, ¿sí? Ya he hablado yo de en un par de audios, sobre todo, o en un par de podcasts, sobre ciertos servicios, ¿no? Cuando estamos, sobre todo al final, que te hablo sobre las personas que opinen, van a generar cierta
Les voy a hacer llegar más bien cierta información relacionada a servicios que se ofrecen y sobre todo cómo pueden apalancarse esos servicios. Aquí se relaciona a eso, ¿sí? Dentro de la compañía o dentro de la empresa que yo manejo, pues forma parte, ¿no? Crucial el hecho de entender esto, ¿sí? Necesitas tener una plataforma, necesitas saber cómo canalizar toda la información de estas personas que al final se convertirán en tu audiencia y tener diversos canales. Te repito algunos. Con Facebook tienes los grupos de Facebook, tienes las páginas de fans, ¿sí? De entrada. En Instagram tienes los perfiles, ¿sí? Que puedes generar para tu propio beneficio o tu propio branding personal o de negocios, ¿no? En función de lo que quieras hacer. Tienes los canales de YouTube, puedes generar N cantidad de canales enfocados a diversos temas y generar contenidos en YouTube para estas audiencias. Por decirte algunos, ¿sí? Puedes tener tu blog con artículos, ¿sí? Y demás contenidos precisamente para ir canalizando esa audiencia y vayas fidelizándola, ¿ok? Después vas a tener tu propio eje central de operaciones, digámoslo así, donde van a ser estas páginas de aterrizaje que tú vas a tener, estas landing pages se le conocen en inglés, donde vas a registrar la información de estas personas. Inclusive en tu mismo blog lo podrías hacer. Todo depende del enfoque que tú quieres. El punto es cuando tú ya tienes una lista grande, ¿sí? De seguidores, tú ya tienes una base de datos grande, ¿sí? Una base de seguidores, es momento de empezar entonces a hacer esa estrategia de promoción de este producto, ¿sí? Tú ya puedes empezar a recomendar, a sugerir, a hacer que estas personas vayan de alguna manera convirtiéndose en tus clientes. No me refiero a que todos van a ser tus clientes, pero sí, si lo sabes manejar bien, vas a tener un cierto número de personas las cuales puede funcionar, ¿sí? Quizá puede ser bastante conservador, puedes decir que a lo mejor un 10% de toda tu base se va a convertir en tus clientes, está bien, pero conforme vayas generando más y nuevos contenidos, más y nuevos valores, ¿sí? Más y nuevos puntos de interés, pues posiblemente este número vaya creciendo. Pero ya tienes una base instalada, ya tienes la plataforma, ya tienes los pasos que tienes que seguir. Ahora tu trabajo simplemente es seguir trabajando en esa conexión y seguir expandiendo eso que estás haciendo en relación a tu vendedor perenne. ¿Ok? Bien, y con esto llegamos a la conclusión. Si te tuvieras que quedar, con ideas clave de todo lo que te acabo de decir, te sugiero lo siguiente. Número 1, crea un vendedor perenne, ¿sí? Puede ser un producto o una pieza de arte. Empieza con la opción difícil de crear uno y termina con el trabajo retador que realmente lleva el construir uno. Recuerda, las ideas son baratas. No te quedes en la idea, no le cuentes a todo mundo tu idea. ¿Ok? Trabaja para hacer que esa idea se haga realidad. El punto número 2, el marketing importa. Deberías empujar y promover tu producto al menos la cantidad del tiempo y esfuerzo que te tomó crearlo, ¿sí? Es directamente proporcional. No es que la reputación que tú vayas a tener se haga únicamente de esa manera, sino que si tú haces lo que te dije previamente y además le añades tu plataforma, ¿sí? Esto va a generar o te va a dar que puedas llegar más rápidamente, ¿sí? La plataforma lleva tiempo, el producto lleva tiempo y el marketing lleva tiempo. Todo requiere esfuerzo y dedicación para construirse. Y el punto número 3, en función de crear un trabajo o producto que perdure la prueba del tiempo, de manera simultánea debes desarrollar algo que interrumpa o perturbe las tendencias actuales, pero además responda a una verdad fundamental, la cual nunca vaya a cambiar, o por lo menos no ha cambiado en mucho tiempo. ¿Ok? Espero que este análisis te haya gustado. En lo personal, a mí me encanta este tema, porque habla de la importancia de hacer las cosas no por un resultado inmediato, no para ganar algo de dinero en el corto plazo, sino hacer algo que realmente trascienda, hacer algo que dure a lo largo del tiempo y nos obligue entonces a pensar hacia una visión de largo
plazo, a jugar el juego a largo plazo. A mi audiencia, a la gente que está dentro de mis grupos internos o los círculos internos, siempre les digo lo mismo. Necesitas tener esa visión de largo plazo. Nada va a funcionar. Sí, te puedes ir por objetos brillantes. Sí, te puedes inclinar para ganar algo de dinero en el corto plazo, pero después ese dinero desaparece. Y si tú no te enfocaste en crear algo sólido, las personas te van a percibir como una persona ventajosa, una persona aprovechada, una persona que simplemente pensó en su beneficio personal y nunca pensó en el beneficio de ellos. No es culpa tuya, aclaro. Es culpa de las personas que piensan así, porque al final se dejaron guiar por esa idea. Pero tú que estás aquí, tú que estás escuchando esto, tú que te estás formando, tú que estás haciendo fundamentos sólidos, no será tu caso. Recuerda, juega al juego de largo plazo y empieza a construir tu vendedor perenne sobre ese fundamento. Bien. Soy Salvador Mingo, espero que este análisis haya sido de tu agrado y nos vemos próximamente. Cualquier comentario o sugerencia son bienvenidos. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.